con la cuestión, por ejemplo, en el tema, algo muy concreto, en el juicio de amparo. Sí, ustedes saben, por ejemplo, que existen distintos medios de defensa constitucionales, entre ellos, digo, el más importante y el propiamente mexicano, pues es nuestro juicio de amparo. Sin embargo, también tenemos, no sé, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el procedimiento de expulsión de extranjeros, el procedimiento para la suspensión de derechos previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución, el procedimiento ante las distintas comisiones de derechos humanos, el juicio político y el juicio de procedencia. Fíjense que ahorita, por ejemplo, tenemos un tema bastante controvertido respecto de una persona que ha sido acusada, digo, independientemente, creo que eso es bastante frecuente en México, pero fue acusada pues, supuestamente por un hecho que no existió. Sí, es decir, por ejemplo, una persona que haya sido acusada por un delito y con esa simple denuncia, con el acuse de la denuncia, van y le piden la renuncia de su puesto como directivo dentro de la Administración Pública Federal. Entonces, claro, el otro dice, no, no voy a renunciar porque renunciar sería un tanto aceptar que estoy cometiendo ese hecho. Evidentemente, ahí hay una mala asesoría respecto de ese punto. Sin embargo, como medio de presión política, que ya saben que en México casi no se da, ¿sí? Después de decirle que, además de que lo van a rescindir, y le van a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. También es cierto que, por otra parte, hacen una rueda de prensa y ahí expresan los motivos por los cuales ese director deja de ser director por la comisión de un evento delictivo. Claro, ustedes vieron que este tema pues también fue bastante controvertido en el 2021, específicamente con Rosario Robles, porque ustedes saben que en el año 2020, el entonces, bueno, más bien hecho, el actual fiscal general de la República hizo algunas declaraciones en un foro académico que esta persona estaba siendo procesada, dio aspectos particulares digamos, del contenido de la carpeta y comparó ese caso con un tercero. En este caso fue por el tema de Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya sí estaba en ese momento gozando de su libertad porque le habían decretado un criterio de oportunidad, y por otra parte Rosario Robles estaba privada de su libertad pese a que el delito de Emilio Lozoya es mucho mayor, de mayor sanción del que se le puede aplicar a Rosario Robles. Por ejemplo, el caso de Rosario Robles, sabemos que fue vinculada a proceso en su momento por ejercicio ilícito de servicio público consumado continuadamente por la autora directa en forma de comisión por omisión dolosa. En cambio, la otra persona, por fuentes abiertas se sabe, porque tampoco tenemos certeza, que es una cuestión de cohecho y quizá por una cuestión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo cual no sabemos ni nos consta, sino básicamente lo que los mismos medios de comunicación han realizado y que todavía no hay sentencia al respecto. Entonces, que ahí me pareció interesante lo que hizo nuestro amigo doctor Pigmenio Mendieta Valdés, porque él dice, bueno, aquí en este caso concreto, el, el fiscal general de la República, al momento en que está emitiendo un pronunciamiento, no lo está haciendo en calidad de académico, de expositor, sino lo está haciendo también en calidad de servidor público, porque tiene información derivada de su cargo, y por esa información derivada de su cargo es de que él está dando ciertos datos, aun cuando los estés disfrazando y no haya dado el nombre completo de esta persona, pero sí está dando ciertos datos o ciertas características que constituyen una cuestión de un prejuzgamiento. Y claro, ahí el amparo que promovió en este caso el Pigmenio Mendieta fue en el sentido de tener una violación grave
específicamente a la presunción de inocencia en su tracto extraprocesal. Ustedes saben que la jurisprudencia mexicana ha reconocido el tema de la presunción de inocencia, principalmente en el, digamos, en el campo probatorio y en el campo dentro del proceso. Y claro, el planteamiento que se está dando ahora a través de esta resolución es un pronunciamiento eminentemente extraprocesal, y esto llevará consigo, pues desde luego, ahí algún tipo de argumentación diferente a la que tradicionalmente se tiene, principalmente porque ahí en este caso en específico tenemos que esta persona, en este caso la promovente, la quejosa, sabe que le están violando su presunción de inocencia. Entonces, básicamente se trata de un acto fuera de juicio, consistente en la manifestación vertida por la autoridad responsable en un evento público organizado y transmitido en rueda de prensa y redes sociales, digamos, en determinada fecha del 2020, al dar a conocer el caso de que la quejosa señalada por supuesto delito, sin que exista una línea de investigación y mucho menos una, digamos, una sentencia firme que sustente su versión, dañando gravemente la presunción de inocencia y la imagen pública. Entonces, bajo ese contexto, vamos a tener que, digamos, de manera concisa o consistente, se dice que en los medios de comunicación se sacaron, digamos, esas opiniones, y que esto da como consecuencia, evidentemente, la violación a la presunción de inocencia en el tracto, digamos, extraprocesal. Ahora verán, en este caso, evidentemente tenemos que estos derechos humanos, específicamente en el tema de la presunción de inocencia, y para construir un argumento dentro de un juicio de amparo, pues debemos tomar en cuenta, por ejemplo, normas de carácter universal, debemos tomar en cuenta también normas de carácter regional, debemos tomar en cuenta normas de carácter, digamos, en este caso, constitucional, y desde luego también normas de carácter legal. Entonces, aquí vamos a poder tener, por ejemplo, que las normas de carácter constitucional ya no vamos a poderlo tener como un punto de referencia o como la cúspide de un sistema normativo, sino en materia de derechos humanos, más bien sería el centro de un sistema normativo. ¿Por qué? Porque si tenemos normas regionales o universales que son más proteccionistas que la Constitución misma, deben prevalecer dichas normas. O a la inversa, si tenemos normas legales más proteccionistas que la Constitución misma, debe prevalecer el control de la legalidad. Entonces, aquí en este caso vamos a ver cuál es el presupuesto en el caso de las normas o específicamente de la presunción de inocencia extraprocesal y cómo alegarla en un tema de un juicio de amparo. Evidentemente, al tener este contexto, vamos a decir las siguientes situaciones. El primero de ellos es de que el punto de referencia va a ser nuestra Constitución, el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Carta Magna. Sin embargo, vamos a encontrar normas regionales, es decir, que están vigentes en un grupo de países o incluso en un continente, como en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene esas normas de control convencional de carácter regional, pero también podemos tener normas de carácter universal. En este caso, yo creo que la norma universal en materia de derechos humanos por excelencia, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, dense cuenta, tenemos normas universales, normas regionales, normas constitucionales, pero vamos a partir de la constitucionalidad hacia arriba, hacia la norma regional o hacia la norma universal. Digo, por ejemplo, la jurisprudencia 293/2011 trae dos contextos.
El primero de ellos, el reconocimiento de obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al derecho interno. Y ahora me da mucho gusto porque, por ejemplo, ahorita estoy leyendo esta sentencia, que voy a hacer un amparo indirecto, digamos que es un TOCA del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y aquí me llama la atención porque las magistradas que hicieron esta pieza escritural ya invocan jurisprudencia regional, que en este caso es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también están invocando jurisprudencia universal, que en este caso es de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero también lo que me llama la atención es que citan un par de jurisprudencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para efecto de declarar nulas algunas actuaciones y declarar la reposición del procedimiento de manera parcial. Entonces, en ese contexto, queremos decirles de que, si bien es cierto, por ejemplo, estas normas, bajo este criterio de la jurisprudencia 293/2011, dan dos presupuestos. El primero de ellos, que la jurisprudencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte, digamos, Internacional en Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional, si es de aplicación como parte del derecho interno o está reconocido para el derecho mexicano con esta jurisprudencia o por contradicción de tesis. Pero por otra parte, también tenemos... Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, mija. Bye. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Por otra parte, también tenemos que el mismo criterio 293/2011 dice, si un derecho humano está limitado por la Constitución, entonces debe prevalecer el tope constitucional. Entonces, vean cómo es contradictoria esta misma jurisprudencia por contradicción de tesis, porque por un lado nos dice, todos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de los tribunales internacionales deben ser reconocidos como parte de la legislación interna. Y por otra parte dice, pero si hay instrumentos internacionales cuyo tope máximo, o más bien dicho, la Constitución trae una restricción en materia de derechos humanos, debe prevalecer la restricción constitucional. Y ahí es donde se ha venido, digamos, una cuestión de controversia, principalmente en estas últimas dos sentencias notificadas al Estado mexicano en este año 2023, que es específicamente el tema del caso García y Reyes contra México y el caso Topaxin Tepicle contra México, que ahí lo que nosotros vamos a encontrar es de que ahí dentro de los mismos planteamientos que se dan en los considerandos de estas resoluciones, es que reconocen que el Estado mexicano tiene esas restricciones jurisprudenciales en materia de derechos humanos. Es decir, no está aplicando de manera total. Yo te la voy a llevar, Buenas tardes, maestro. Dígale que apague el micrófono a la compañera. Bien. Miren, lo que estamos observando es de que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, nos dice, el Estado mexicano, por un lado, sí tiene ese reconocimiento en materia de derechos humanos y todos los instrumentos internacionales tienen ese rango constitucional, como lo marca el artículo primero, primer párrafo de nuestra Constitución, pero por otra parte, también tiene una limitación al tema de la progresividad. ¿Por qué? Porque la misma jurisprudencia mexicana dice que el tope máximo de restricción de derechos humanos es la propia Constitución y debe prevalecer el rango de constitucionalidad. Y ahora, ¿qué es lo que trae en contexto estas resoluciones?
que le obligan al Estado mexicano a modificar los elementos normativos, incluyendo la propia Constitución, en donde no debe prevalecer tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa. Y ustedes saben, no pierdan de vista la reforma del 12 de abril del 2019, específicamente el artículo 4º transitorio, donde hace referencia ahí de manera muy concreta de que el tema de la prisión preventiva oficiosa tiene una duración máxima de, digamos, de 5 años, el cual tendrá que ser revisada su continuidad de dicha prisión preventiva oficiosa. Ahora, regresando nuevamente al tema de la jurisprudencia 293/2011, ¿qué fue lo que sucedió? De que incluso dentro de las sesiones públicas abiertas, específicamente entre el 26 y 28 de agosto del 2022, el propio perito nombrado por México, que en este caso fue el exministro Ramón Cosío, hizo referencia que el criterio jurisprudencial por contradicción de tesis 293/2011 es de obligatoria aplicación por parte de todos los tribunales y no hay una cuestión de interpretación o de dejarlo de hacer. Pero ¿y qué pasa si dejan de aplicar ese criterio? Pues resulta que el propio ministro Cosío hizo referencia de que un juzgador de distrito en Querétaro fue incluso inhabilitado por inaplicar el criterio de la jurisprudencia 293/2011 y aplicar el control de la convencionalidad por encima del presupuesto constitucional. Entonces, ahí eso es digamos, un punto de referencia en el cual pareciera ser que tenemos ciertas restricciones bastante importantes por parte de la misma Corte Mexicana. Ahora, ¿qué ha pasado? Recién hace unos días ya se comenzaron a promover distintas audiencias de revisión de medida cautelar con base al mismo, digamos, criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso García y Reyes contra México, donde dice que se debe inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahora se están promoviendo amparos en donde contra la negativa de la fijación de audiencia de medida cautelar para efecto de que se revise esa cuestión de cautela e incluso como se trata de una cuestión de libertad, se ordena a la autoridad responsable para que lleve a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar. Y recién un tribunal colegiado de circuito ha dicho, de Sonora, dijo lo siguiente, que no se puede entrar al estudio, digamos, de ordenar a la autoridad responsable que se fije la audiencia de revisión de medida cautelar, porque eso sería una cuestión del fondo del amparo. Y en cierta manera tendría algún margen de razón, pese a que hay criterio jurisprudencial y específicamente ustedes lo pueden observar en el criterio 2021-630, donde nos dice específicamente que en tratándose de la suspensión del juicio de amparo, su actual regulación legal posibilita, según las circunstancias de cada caso, dotarla de efectos restitutorios con independencia del carácter positivo o negativo del acto reclamado. En este caso, se puede restablecer provisionalmente al quejoso el goce de derecho violado en tanto se falla el juicio no principal. Y en este caso tenemos el tema de la libertad. Ya este criterio, que es específicamente del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en donde ha dicho de manera muy concreta de que sí es posible los actos restitutorios en materia de
digamos, del juicio de amparo. Y claro, también hay otro criterio que ese sí es un criterio jurisprudencial, que es el 70/2019 de la 10ª época, donde dice: la suspensión, la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. Entonces, ahora, si nosotros vamos a interponer juicio de amparo contra la negativa de la audiencia de revisión de medida cautelar, evidentemente procede el juicio de amparo, pero también existe la discusión porque ya un tribunal colegiado de circuito dijo: no procede la suspensión del acto reclamado para ordenar a la autoridad responsable a que fije la audiencia de revisión de medida cautelar y que con posterioridad se revise la constitucionalidad o no del acto reclamado, que en este caso específico sería la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el tribunal colegiado de circuito ha dicho lo siguiente: es el 5º circuito, ¿sí? Que el hecho de que el juez de amparo otorgue la suspensión con efectos restitutorios, con el propósito de ordenar a la autoridad responsable fijar fecha y hora para la audiencia de revisión de medida cautelar para inaplicar la prisión preventiva oficiosa con base al criterio, en este caso de García y Reyes contra México, sería un tanto como dejar sin efectos la materia del amparo, y por tanto no proceden esas actuaciones en materia de derecho restitutorio. Pero no desapartemos la misma contradicción de tesis 293/2011, donde nos dice: los criterios de las cortes internacionales, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es jurisprudencia para la cuestión del derecho interno. Y claro, si nosotros nos vamos con una cuestión de control de convencionalidad, vamos a decir lo siguiente: cuando una sentencia condena a un Estado parte, será obligatorio para esta y será orientador para los demás Estado parte. Cuando un criterio condene a diverso Estado parte, entonces será orientador, en este caso, para el derecho mexicano. Pero el caso García y Reyes contra México fue notificado ya para que sea de obligatoria observancia para el Estado mexicano. Incluso dentro de los resolutivos de esta resolución, de esta sentencia, indica claramente que se deberán tomar todas las acciones legales y deberán tomarse también a cabo todas las acciones, incluso para la modificación de la Constitución, para que todas las autoridades se obliguen a inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces ya la Corte Interamericana ha dicho: se debe inaplicar la prisión preventiva oficiosa y debe entrar a la audiencia de revisión de medida cautelar. Y por otra parte, también nos dice que en este caso el tribunal colegiado, de que si se fija fecha y hora para la audiencia de revisión de medida cautelar sin que se haya declarado el fondo del asunto, en este caso de la interposición del juicio de amparo, sería un tanto como dejar sin efectos, dejar sin materia el tema del juicio de garantías. Entonces, por eso ahí está esa controversia que ahorita está generando esa cuestión de revolución en materia normativa. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se está aplicando para actos anteriores. Y sabemos que en materia procesal rigen las leyes del momento, no rigen las leyes, digamos, de la más benéfica o no. Eso es para el campo del derecho sustantivo, en este caso para el campo del derecho penal, pero en el campo del derecho procesal, lo que ya se ha analizado específicamente en el ámbito de la norma y específicamente en el tema del control de la del control de la legalidad o del principio de legalidad,
vamos a ver básicamente lo siguiente. Sabemos que en tanto en la cuestión del principio de legalidad, lo podemos dividir en el campo del derecho penal y en el campo del derecho procesal. Y en el campo del derecho penal vamos a tener una cuestión de estricta aplicación de la ley. En el campo del derecho procesal vamos a tener una cuestión de aplicación supletoria o complementaria de la ley. En el caso del derecho penal está prohibida la analogía. En el caso del derecho procesal sí es posible la analogía. En el caso del derecho penal es posible la aplicación retroactiva o ultraactiva de la ley en beneficio. En este caso no es una ley. En este caso es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se va a aplicar para hechos que se dieron entre el 2008 y el 2023, que ha estado vigente la prisión preventiva oficiosa. En cambio, si fuese una cuestión solamente de derecho procesal, se tendría que aplicar la ley del momento. Es decir, si está vigente la prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en los códigos procesales de las entidades federativas, debe aplicarse esa norma y no debe aplicarse la más benéfica. En el caso del derecho penal sí pues, es posible la combinación de normas, de aplicación de normas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, en el 2008 se crea el catálogo de prisión preventiva oficiosa. En el 2012 se amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa el 14 de junio del 2012. En el 2015, en mayo del 2015, se amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y en el 2019 se vuelve a ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, pero se crea un artículo transitorio para que en el 2024 se vuelva a revisar ese catálogo o esa continuidad de la prisión preventiva oficiosa. Si se trata de derecho procesal, es la norma del momento. Es decir, entre el 2008 y 2012, entre el 12 y el 15, entre el 15 y el 19 o entre el 19 y el 24. En el caso del derecho penal, no. En el caso del derecho penal tenemos que hacer una línea del tiempo de momento a momento. Vamos a suponer que esa persona haya sido detenida en el 2012 y esta detención fue antes del 14 de junio del 2012 y vemos que ahora en el 2023 se ordena una reposición del procedimiento específicamente en la audiencia de juicio oral, pues de entrada tendríamos que dejar sin efectos el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no porque lo indique así la jurisprudencia mexicana, sino porque la propia jurisprudencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordena al Estado mexicano que deje sin efectos esa prisión preventiva oficiosa. Pero fíjense ustedes, no pierdan de vista, febrero del 2015, la propia Corte Mexicana dijo lo siguiente, que sí es procedente la revisión de medidas cautelares, excepto en delincuencia organizada y en secuestro, en donde no van a tener ningún tipo de prerrogativa en ese caso. Pero eso es lo que dijo la Corte en el 2015. Pero ahora es 2023 y viene un nuevo presupuesto del 2023, que es el caso García y Reyes contra México, y vamos a aplicar un criterio futuro para hechos del pasado, porque además todavía no se ha dado cumplimiento a el criterio de García y Reyes contra México. Se dio un plazo para su cumplimiento. ¿Qué pasó con tu conferencia? ¿Te salvó? Pero sí es posible. Y acá lo mejor se va a gastar. Sí es posible en este caso, compañeros, la aplicación de este criterio interamericano, inclusive sobre una jurisprudencia de la primera sala de la Corte, donde dijo que en materia de secuestro y delincuencia organizada no es posible la revisión de la medida cautelar para cesar los efectos de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando la propia Constitución claramente dice que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de 2 años. Dice en ningún caso.
es un presupuesto universal negativo. No permite interpretación. A pesar de ello, la Corte Mexicana dijo secuestro y delincuencia organizada no entra en ese presupuesto. Inclusive, uno de los precursores de este criterio fue el propio magistrado Miguel Ángel Aguilar. Esto fue hacia el año 2015. Después él sacó un libro de la presunción de inocencia, que lo pueden ustedes ubicar en Anaya Editores y Ejibo Editores, y que me parece magnífico este libro, pero eso ya lo hizo, digamos, de manera posterior a este criterio que les estoy mencionando. Pero vean, si aplicamos el principio de legalidad en el campo del derecho procesal, entonces es la ley del momento. El evento sucedió en el 2012. Las leyes procesales del 2012 se tienen que hacer hasta el final del procedimiento. Hubo una excepción que fue el 17 de junio del 2016, donde se crea un artículo 5º transitorio al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde hace referencia que en el campo de la medida cautelar, aun cuando se trate de procedimientos del sistema tradicional, procede la revisión de la misma. Y recién ha salido criterios de la primera sala de la Corte y prácticamente de todos los tribunales colegiados de circuito, donde ha dicho de manera concreta de que debe aplicarse el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, estructura de audiencia de revisión de medida cautelar, aun cuando se trate de un incidente de revisión de medida cautelar de conformidad con el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho sea de otra manera, se tiene que aplicar ultraactivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales para hechos del pasado. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo hasta dónde abarca los alcances del principio de legalidad en el campo del derecho penal y en el campo del derecho procesal. Por eso el doctor Rubén Quintino Cepeda dice que en realidad son figuras frontera, figuras limítrofe, porque tienen un ancla en el derecho penal y tienen otra en el derecho procesal. Y claro, si aplicamos de estricta aplicación, en el derecho penal puede haber combinación en la aplicación de normas y en el derecho procesal no puede haber cambio de sistemas. Tiene que, así con el sistema que empezó, así debe terminar. Y por ejemplo, si hubiese un Código Penal Nacional, sabemos que va a trastocar todo el sistema. En cambio, ahora que está de moda y que va a entrar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es una norma totalmente procesal, vamos a entrar en un tema de carga cero. No podemos aplicar, incluso no podemos promover juicio de amparo contra aquellas, y digamos, para lograr la aplicación de disposiciones normativas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a hechos pasados. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a entrar en vigor 120 días después de la declaratoria de incorporación por parte de los estados o, como máximo, el 1 de abril del 2027. Entonces, lo que suceda a partir de la declaratoria de incorporación en adelante, todos los litigios que se den serán conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todo lo anterior es conforme a los códigos vigentes. Pero hay un presupuesto, hay un elemento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que le beneficia al gobernado, no es posible aplicarlo. ¿Por qué? Porque las leyes procesales se aplican las del momento, no se aplican la más benéfica, como sí se hace en materia sustantiva, que en este caso sería en materia penal. Si usted entrara al Código Penal Nacional, ahí sí tendremos que promover incidente para la, digamos, traslación del tipo o la cuestión de la punibilidad, y en caso de que sea improcedente, podemos aplicar el juicio de amparo, amparo indirecto, en este caso porque se está aplicando una norma perjudicial
es en detrimento de la libertad personal, a sabiendas de que hay una norma más benéfica. Pero esto también tiene excepciones, compañeros. Y ahí es donde entra, digamos, un punto de crítica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, por ejemplo, el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales trae algo que se llaman causas de justificación extrapenal. ¿Por qué? Porque resulta que todas las causas de justificación están en los distintos códigos penales del país. Verbigracia, artículo 15 del Código Penal Federal o artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México. Y así todos los códigos penales traen, digamos, un parámetro de causas de justificación o causas, en este caso, de exclusión del delito. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales también lo trae. Entonces, ¿cuál se debería aplicar? El artículo 4 transitorio del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha 5 de marzo del 2014, hace referencia a que todas las disposiciones que se oponen al decreto del Código Nacional se entienden por abrogadas. Entonces, todas las disposiciones de los códigos sustantivos que contravienen al Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una abrogación. Sin embargo, en la práctica resulta que no sucede. Y ahí es donde tenemos que entrar a un estudio sistemático en materia de amparo. ¿Por qué? Porque ahí claramente, si vemos, por ejemplo, de que en el caso del estado de Sinaloa, donde tienen la figura de la preterintencionalidad, que es más lesivo que los delitos culposos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce solamente la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, 141 parte conducente del Código Nacional, ¿cuál de los dos presupuestos debemos aplicar? ¿El Código Penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales? Si vinculan a proceso a una persona por un delito preterintencional, entonces están yendo en contra de una legalidad procesal, no así en contra de una legalidad sustantiva, porque lo tienen en el Código Penal. ¿Pero qué creen? El Código Nacional es muy claro. La preterintencionalidad está abrogada por el artículo 4 transitorio. Entonces están vinculando a proceso a una persona con una norma por abrogación tácita, que en este caso es el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y máxime porque el artículo 8 transitorio del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales estableció una temporalidad de 8 meses para que todos los estados cambiaran su legislación y la adecuaran al Código Nacional. Ahora resulta también de que en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también les van a dar 180 días a todas las entidades federativas para que cambien su normatividad y la adecúen al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De no adecuarlo, entonces entraríamos frente a una abrogación tácita y tendríamos que construir nuestro agravio, en este caso nuestro concepto de violación, en el sentido de establecer que estas normas están entrando en abrogaciones tácitas, están vigentes porque así lo ha emitido el Congreso del Estado, pero ya están cayendo en desuso o en una abrogación tácita de inaplicación porque los códigos nacionales están marcando los lineamientos para su abrogación. Es decir, no es necesario la declaratoria de abrogación por parte de los congresos locales para dejar de aplicar estos presupuestos normativos. Otro ejemplo que les quiero poner. Fíjense que la Constitución mexicana, en el artículo 16, párrafo segundo, y ahora párrafo tercero, y el artículo 19, párrafo primero, hace referencia a la probable comisión o participación en su comisión. Ahí no hay mayor problema. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141,
hace referencia a las formas de intervención delictiva. Hasta ahí no hay ningún problema, porque es parte de la comisión o participación en su comisión. ¿Sale? Pero prácticamente todos los códigos penales traen la figura de la autoría indeterminada. Y la autoría indeterminada, pues no es ni autor ni partícipe. No sabemos qué es. Lo único que sabemos es que esa persona estaba ahí en la bolita cuando se cometió el evento delictivo. Y al no poder determinar la responsabilidad, en este caso, quién es, lo que sí se puede determinar es qué sucedió. Por ejemplo, un homicidio. Sabemos que se cometió el homicidio porque ahí está el muertito y que está debidamente acreditado esa acción, pero no sabemos quién de las 4 personas que estuvieron involucradas en el hecho fue el que le privó de la vida. La autoría indeterminada dice, como no se sabe quién es, todos responden. ¿Estamos de acuerdo? La jurisprudencia mexicana, por contradicción de tesis, la primera sala de la Corte dice, es constitucional ese presupuesto de quienes responden. Oye, pero creo que estás aplicando una norma sustantiva por encima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, ya no me interesa la aplicación de la autoría indeterminada porque sería entrar en un pantano en el sentido de que van a decir, está la jurisprudencia y nos apegamos a la jurisprudencia. Cambiemos ahora el concepto de violación y digamos, ese artículo está abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el Código Nacional hace referencia a un interventor, autor o partícipe. Si no se sabe si es autor o partícipe, autor directo, inmediato, coautor, partícipe, inductor, cómplice, encubridor, simple y sencillamente no se puede fincar un ámbito de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el artículo 487, parte conducente, dice la sola causación del resultado no es suficiente para sustentar la responsabilidad del autor. Va de nuevo. La sola causación del resultado no es suficiente para sustentar la responsabilidad del autor. Entonces, el resultado ahí está. Privaron de la vida a una persona, pero ¿quién lo cometió? ¿Cómo está la división de roles en la comisión del hecho? Y eso genera un mayor estudio en el ámbito de la investigación delictiva. Y eso está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso está, digamos, para una abrogación tácita de los códigos penales que se oponen a ese decreto. Entonces, ya en nuestro concepto de agravio de interés, en este caso, en nuestro concepto de violación en materia de amparo, no vamos a poner la inconstitucionalidad de la autoría indeterminada, porque de entrada el juez de distrito va a decir, lo vamos a dejar sin materia, por una sencilla razón, porque hay un criterio por contradicción de tesis publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 21 de abril del 2023, donde dice que la autoría indeterminada es constitucional. Entonces, ahí ya no procedería. Pero entonces vamos a cambiar ahora el artículo y decirle, el artículo correspondiente a esta fracción tiene una abrogación tácita de acuerdo al artículo 4º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el artículo 141 del Código Nacional hace referencia a una intervención delictiva. Y el artículo correspondiente a la auditoría indeterminada, no hay intervención. O no se sabe quién es el interventor y por tanto no se cumple con el presupuesto de la clasificación jurídica del hecho, que se exige en el Código Nacional y que es parte del presupuesto constitucional. Entonces, ahora vamos a manejar o vamos a dar la vuelta por una argumentación de abrogación tácita y no por una cuestión de inconstitucionalidad, ya que de lo contrario, entonces no podríamos revolucionar este campo del derecho. Y siguiente presupuesto. No podemos decir, por analogía vamos a aplicar esta cuestión de inconstitucionalidad, más bien dicho, de declaratoria de constitucionalidad de la autoría indeterminada sobre esta cuestión de abrogación tácita, porque son dos temas diferentes, aun cuando sean parecidos. La analogía dice, lo parecido, aplícalo. Pero en este caso son dos temas diferentes y aun cuando sean parecidos tienen que entrar al fondo del estudio del asunto.
¿Con qué propósito? Con el propósito de que en algún momento o se homologue el criterio o segundo, se eche marcha atrás a ese criterio de la primera sala de la Corte que por contradicción de tesis ha dicho de que la autoría indeterminada es constitucional. Si dejamos que la autoría indeterminada sea constitucional, entonces ya no me interesa quién cometió el hecho. Basta con que haya el señalamiento de una persona y el resultado causado para decir, por autoría indeterminada, esta persona pudo haber estado interviniendo y por tanto es jurídicamente relevante y la consecuencia es de que le vamos a atribuir esta autoría indeterminada. Dicho sea de otra manera, se puede abusar de la autoría indeterminada para poder involucrar a otras personas cuando no se sepa exactamente quién fue el que cometió el hecho. Y no solamente que estén ahí en la bolita, 4 o 5, y como no se sabe quién es, a todos se les involucra. No, ahora la extensión de la autoría indeterminada va a ser en el sentido de que tenemos estas líneas de investigación, tenemos el resultado y tenemos 2, 3, 4 señalados. Todos van a responder por el mismo hecho. Y ahora ya no es necesario la individualización de los roles de cada uno de ellos en la fase ejecutiva del tipo para determinar la responsabilidad. Eso es verdaderamente grave que se puede dar a partir de este tipo de criterios jurisprudenciales. Entonces, finalmente, lo que debemos tomar en cuenta es de que en el ámbito normativo, es decir, en la aplicación de la norma penal, vamos incluso a jugar un poco con presupuestos de carácter procesal, como lo es la autoría indeterminada y también como lo es la cuestión, digamos, de la clasificación jurídica del hecho que está previsto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, hay aspectos sustantivos en el Código Nacional que hasta ahorita ninguno de ellos ha sido declarado de inconstitucional. Y por otra parte, también tenemos que estos parámetros, digamos, de derecho sustantivo no se pueden aplicar analógicamente hacia otros casos, ya que de aplicarlo así, entonces estaríamos trastocando el propio artículo 14, párrafo 3 de nuestra Constitución. Y ahí es donde tendríamos que sustentar nuestros conceptos de agravios o intereses. No perdamos de vista, compañeros, que para eso nos sirve la cuestión de las normas penales y para eso nos sirve esa concatenación normativa para obtener un resultado. Y si bien es cierto, lo podemos promover ante el juez de control o en su caso tribunal de enjuiciamiento, cierto es que también en el juicio de amparo tenemos que hacer un estudio sistemático en este ámbito normativo. Les quiero poner un ejemplo. Fíjense que en un caso concreto que les quiero comentar, a una persona la vincularon a proceso, es un delito de bagatela. A una persona lo vincularon a proceso por el delito de quebrantamiento de sellos. Y claro, en este caso del delito de quebrantamiento de sellos,
nos fuimos a apelación. Y el Tribunal Colegiado de Apelación confirmó el tema del quebrantamiento de sellos. Hasta ahí no hay problema. Ahora, en los términos del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sabemos que procede el amparo indirecto ante otro Tribunal Colegiado de Apelación. Pero bueno, en la parte conducente lo que nos interesa es lo siguiente. Y ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, la inconstitucional resolución del toca penal emitido por el Tribunal Colegiado de Apelación con motivo del recurso de apelación realizada en este caso. Pero ahí lo que me llama la atención es lo siguiente. Ahí el Ministerio Público, cuando formula imputación por el delito de quebrantamiento de sellos consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. Se pide la prórroga de las 144 horas, se aportan datos de prueba, inclusive antes de que, digamos, en las preguntas aclaratorias de la imputación, le volvemos a preguntar al fiscal, dígame el grado de ejecución del hecho. Y dice consumación permanente. Muy bien, no hay problema. Consumación permanente, artículo 7, fracción segunda del Código Penal Federal. Sin embargo, va lo siguiente. Cuando la defensa realiza la exposición de sus argumentos, dice que el Ministerio Público ha violado la taxatividad. En el caso concreto, porque el delito de quebrantamiento de sellos no admite la ejecución permanente, sino en todo caso pudiese admitir la ejecución instantánea. Y el fiscal tiene un error grave en la imputación y que no fue corregido oportunamente. Y por tanto, se está violando el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público al momento de formular imputación tiene que realizar la aplicación estricta de la ley. No puede el Ministerio Público pedir un presupuesto normativo y que el juez le dé un presupuesto normativo diferente, excepto si se tratara de una reclasificación jurídica del hecho. Pero en resumen, ¿qué fue lo que hizo? El juez de control realizó y el Tribunal Colegiado de Apelación confirmó el cambio de ejecución, del grado de ejecución del hecho, de permanente a instantáneo. Entonces, cuando el juez cierra debate, lo primero que dice se dicta auto de vinculación a proceso y vamos a hacer primeramente la corrección. No es permanente como lo dice el fiscal, sino es instantáneo, como lo sugiere la defensa. Y eso no viola el principio de legalidad según el juez de control. Pero vamos a decirle lo siguiente, oye, espérate. Debemos aplicar primeramente la directriz de interpretación pro persona, que contiene el artículo 20, apartado A, fracción 90 de la Constitución. Debemos tener, aquí en este caso está dando una inobservancia del artículo 20, apartado A, fracciones quinta y décima de la Constitución, al revertir indebidamente la defensa de la carga probatoria que le corresponde a la parte acusadora, porque dice el juez, el defensor debió haber planteado argumentos para desvirtuar la instantaneidad del delito de quebrantamiento de sellos. Y en este caso solamente se dedicó a argumentar, a desvirtuar los elementos de la permanencia en el delito de quebrantamiento de sellos. Y nosotros decimos, oye, pero si la imputación está por permanente,
el argumento que voy a plantear para destruir esa cuestión permanente. Y si destruyo el grado de ejecución del hecho, destruyo el tipo. Es atípica la conducta. ¿Por qué? Porque tanto el tipo penal, como el grado de ejecución, como la forma de intervención, como la naturaleza de la conducta, todos ellos son parte del tipo penal. Es decir, el tema de la permanencia, de la instantaneidad, no es como en el sistema viejito o sistema tradicional, donde estaba en la probable responsabilidad. No. Un hecho o se ejecuta de manera permanente en el transcurso del tiempo, o se ejecuta en un solo acto. Pero es el mismo hecho. Entonces hay una inobservancia en ese parámetro. Y por tanto hay violaciones al tema de derechos humanos. Entonces ahí establecemos de manera muy concreta, se viola en perjuicio del quejoso los artículos 14, párrafo segundo y 21, párrafo segundo de la Constitución, pues el tribunal colegiado confirmó una reclasificación jurídica del juez de control del hecho violando el derecho a una defensa técnica y adecuada. ¿Por qué? Porque el artículo 14, párrafo segundo y el 21, párrafo segundo dicen lo siguiente. El 14, párrafo segundo debe ser en este caso, en los juicios de orden criminal, debemos aplicar una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Y la descripción de los grados de ejecución del hecho configuran parte del tipo. O un hecho es instantáneo, o un hecho es permanente, o un hecho es continuado. Un hecho lo comete una persona o participa una persona. Un conjunto de hechos se suman para saber quién, digamos, ese rango de concurso de hechos, de conductas. Y en el artículo 21, párrafo segundo, el ejercicio de la acción penal, y en este caso la imputación, le corresponde al fiscal. Entonces, el juez de distrito, con el carácter de juez de control, confirmó ahora la vinculación a proceso por el quebrantamiento de sellos, pero por el 187, fracción primera, delito instantáneo, y no fracción segunda, delito permanente. Entonces, al fin de establecer si se colman los requisitos para el auto de vinculación, que vienen en el artículo 311 y 314 del Código Nacional, y la defensa, tanto fiscalía como defensa, expusieron sus respectivas teorías del caso. Y ojo, el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional, sí permite la reclasificación del delito o de la clasificación jurídica del hecho. Incluso puede ser en beneficio o en perjuicio. Eso no pasa nada. Pero antes de ello, debe darse la oportunidad a la defensa de defenderse. En el caso concreto es aplicable el criterio 2021-809, donde dice la reclasificación jurídica de los hechos, materia de la imputación, si la realiza el juez de control sin hacerlo del conocimiento del imputado en la misma audiencia, previo a resolver el auto de vinculación, transgrede sus derechos de defensa adecuada, audiencia y debido proceso. ¿Eso qué quiere decir? Vean lo que sucedió en este caso. El Ministerio Público formó la imputación por quebrantamiento de sellos permanente. La defensa pide prórroga de 144 horas para armar sus argumentos, pero antes de la solicitud le pregunta al fiscal, como pregunta aclaratoria, dígame, repítame el grado de ejecución del hecho. Delito permanente. Muy bien. En la réplica, en los argumentos de la defensa dice, no se acredita el tipo penal. Independientemente de los demás argumentos que se den, el hecho es muy concreto. No, un delito de quebrantamiento de sellos no permite la configuración permanente. Entonces, no hay una correcta imputación.
Y al no haber una correcta imputación, se está violando el principio de legalidad y el Ministerio Público no está ejerciendo correctamente la persecución penal. En este caso, la formulación de la imputación. ¿Listos? El juez de control cierra debate y dice, se vincula proceso y en este momento le hago del conocimiento al defensor de que no se va a vincular por delito permanente, sino por delito instantáneo. Oye, pero si tienes la posibilidad de reclasificar, y estoy de acuerdo contigo, juez de control, pero eso lo tienes que hacer antes de que yo vierta mis argumentos de defensa. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no me está dejando, ya ni me está permitiendo argumentar con el propósito de desvirtuar la permanencia y ahora la instantaneidad. Y previamente, es decir, una vez que el juez de control decide cambiar por motu propio la clasificación jurídica de los hechos expuestos por el fiscal en la formulación de la imputación, previamente debe comunicarlo al imputado y su defensor antes de resolver la vinculación, antes de iniciar el pronunciamiento de la vinculación, no después. Porque entonces, si lo hace de manera posterior, trastoca los derechos de defensa. Disculpe que no haya prendido la cámara. Bien, ahora, en este supuesto, cabe destacar que la defensa se dio cuenta de que la clasificación jurídica del hecho realizada por el fiscal era incorrecta, que estaba violando los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y seguridad jurídica. Y a pregunta expresa del defensor, le hizo en las preguntas aclaratorias al fiscal que precisara el grado de ejecución del hecho. Y el fiscal reiteró de que se trataba de un delito permanente. Los argumentos de la defensa y las pruebas para desvirtuar el hecho fueron enfocados a desacreditar la clasificación de delito permanente, ya que su naturaleza, ya que por su naturaleza, en todo caso es instantáneo, pero el fiscal como órgano técnico acusador reiteró en 2 ocasiones que era permanente. Pero el juez de control, sin dar oportunidad de argumentar a la defensa y tomando en cuenta los mismos argumentos de la defensa, reclasificó el hecho de permanente instantáneo en la misma decisión de vinculación y no de manera previa, y por tanto no hubo oportunidad de defenderse contra tales afirmaciones, trastocando así la legalidad y la seguridad jurídica del imputado. El Tribunal Colegiado de Apelación, en vez de subsanar esa cuestión, tuvo por fundado el razonamiento del juez de control, argumentando que la variación en la clasificación jurídica no afecta al debido proceso. Sin embargo, estamos frente a un sistema de acusación técnica, no frente a suplencia de errores graves a la legalidad, principalmente en el tema de la taxatividad. Evidentemente, el Tribunal Colegiado de Apelación tuvo como válido el argumento del juez de control desde el mismo momento en que se percató de la clasificación jurídica que estaba mal planteada, antes de preguntarle al imputado si es su deseo en la misma audiencia en 72 o en 144 horas que se resuelva la situación jurídica, debió haber hecho la corrección al fiscal que estaba mal en su clasificación y reclasificarla, aun cuando sea en perjuicio del imputado, pero dándole la oportunidad de defenderse, algo que en el presente caso no sucedió, ya que hasta que cerró el debate entre las partes, entonces reclasificó. Es decir, antes de que la defensa plantee sus argumentos defensistas, el juez es la oportunidad para reclasificar el hecho. Y ahí es muy claro el criterio 2021-498, donde dice el tema de la reclasificación del hecho en materia de la imputación, antes de resolver la situación jurídica del imputado,
el juez de control debe permitirle ejercer su derecho de defensa adecuada respecto a esta. Es decir, el juez debió haber reclasificado y después darle el uso de la voz a la defensa para que ahora se defendiera con base a la reclasificación. Aquí, si bien es cierto, el juez de control puede reclasificar los hechos de la imputación, también lo es que es antes de resolver la situación jurídica, debe permitirle ejercer su derecho de defensa. Lo opuesto implica someter el derecho humano que protege una defensa adecuada a que el imputado se encuentre en determinada fase procesal o a que no pueda constituir o controlar o oponerse con eficacia. Como recuerden ustedes que ahora el imputado es un verdadero sujeto del proceso en el más amplio sentido de que este concepto y no simplemente como un objeto del proceso mismo. Por tanto, el imputado no puede esperar hasta hasta el dictado del auto de vinculación para que se permita ejercer su derecho de defensa adecuada respecto de la clasificación hecha por el juez, porque inclusive puede darse el caso de que se desvirtúe la nueva clasificación hecha en su contra por parte del juez de control, algo que no sucedió aquí. Si el juez hubiese reclasificado antes de que el imputado expresara sus argumentos de defensa, entonces la forma y estrategia de defensa hubiesen sido totalmente diferentes, ya que la misma defensa hizo notar el error del fiscal en la misma imputación en las preguntas aclaratorias. En este caso, el Tribunal Colegiado de Apelación fue omiso en ese pronunciamiento y solo se dedicó a transcribir argumentos violando el principio non reformatio impeius. Cabe destacar que el órgano jurisdiccional, al reclasificar inclusive en perjuicio, no viola la presunción de inocencia. Hasta ahí sí estamos de acuerdo, porque le da la oportunidad a la defensa de desvirtuar el hecho de la clasificación, pero no esperarse hasta que la defensa argumente para volver a clasificar, haciendo notar que el fiscal estaba incorrecto y argumentando falazmente que no se viola la defensa, ya que se conoció el hecho y por tanto solo un cambio en la clasificación jurídica. El juez comenzó a argumentar que como la defensa ya conoció el hecho desde la imputación y se hicieron preguntas aclaratorias respecto del hecho en la imputación, no trastoca el derecho de defensa porque el hecho es el mismo y la clasificación jurídica es diferente. Sí, pero cabe destacar que tanto el hecho como la clasificación jurídica deben quedar claros para que la defensa establezca su estrategia y el órgano jurisdiccional debe acotarse a lo señalado por el fiscal o si está mal el fiscal, reclasificar, pero otorgarle la posibilidad a la defensa de esgrimir argumentos ante la nueva clasificación jurídica, aunque no varíen los hechos. Por eso es importante ver que en el auto de vinculación que sustituyó al auto de plazo constitucional, la clasificación jurídica del hecho no se da hasta la acusación, sino que ese es el nombre que se le da al hecho para generar líneas de investigación. Y sabemos que en esta primera reflexión en el 2017 que hace la primera sala de la Corte, primeramente es con relación a los estándares probatorios, donde procuró hacer una argumentación ágil y fluida de la descripción normativa del tipo penal, omitiendo el desglose de elemento por elemento del tipo. Porque fíjense que un tribunal colegiado del 17º Circuito de Chihuahua dijo: tenemos que tener una argumentación ágil y fluida en el auto de vinculación a proceso y por tanto vamos a ver una circunstanciación fáctica de los elementos del tipo. Y un tribunal colegiado de Cancún, Quintana Roo, dijo: no, debemos desglosar elemento por elemento de los que integran el tipo penal. El elemento es objetivos, subjetivos, normativos. Dentro de los objetivos, la conducta, digamos, la calidad de sujeto activo, la calidad de sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, el objeto material, etcétera, elemento por elemento. Así se creó incluso la jurisprudencia del 27º Circuito, con sede en Cancún, donde dijo se tiene que argumentar en este caso elemento por elemento del tipo, que ese era uno de los presupuestos que incluso era impulsado por Enrique Díaz Aranda. Por otra parte,
el Tribunal Colegiado de Circuitos de Chihuahua dijo no. Se tiene que argumentar de manera ágil y fluida solamente la concatenación de los elementos descriptivos de la norma en la conducta. Por ejemplo, en este caso de quebrantamiento de sellos, el hecho es muy concreto. El 5 de febrero del 2023, una persona se encontró en el interior de un inmueble que previamente había sido asegurado. Y por tanto está el quebrantamiento de sellos. Así de concreto se da. Y si aplicáramos el criterio de Cancún, diríamos no. En el quebrantamiento de sellos tendríamos que decir, a ver, ¿quién es digamos, el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿En qué consistió la conducta? ¿Hay calidad específica en el sujeto activo? ¿Hay calidad específica en el sujeto pasivo? ¿Quién es el bien jurídico material? ¿Quién es el objeto? ¿Quién es el bien jurídico tutelado? ¿Quién es el objeto material? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los medios comisivos? ¿Cuál es el resultado y cuál es el nexo causal? Es decir, argumentar elemento por elemento. Así lo decía el Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún. Y el Tribunal Colegiado de Circuito en Chihuahua decía, no, tienes que argumentarlo circunstancialmente. Aquí, en este caso, es una persona que el 5 de febrero del 2023 se introdujo a un inmueble que estaba previamente asegurado. Y eso se configura concretamente en el quebrantamiento de sellos consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y la primera sala de la Corte, ahí sí tuvo razón, porque procuró hacer una argumentación o una reflexión ágil y fluida de la descripción normativa del tipo y dijo, en efecto, es el Tribunal Colegiado de Chihuahua quien tiene la razón. Vamos a hacer solamente una circunstanciación de los elementos del tipo penal. Incluso el propio Código Nacional hace referencia a las formas de conducción de una persona al proceso y por tanto hace indispensable la clasificación jurídica del hecho desde el mismo momento en que se pretende llevar a una persona a una audiencia, cual fuere su naturaleza. Y por eso dejamos a reflexión del Tribunal Colegiado de Apelación que conocerá del amparo los siguientes razonamientos aplicables en el caso concreto. El primero de ellos, la clasificación jurídica del hecho se compone por el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta, así como la clase de concursos de que se trate. Y es todo eso conforme al tipo. La clasificación jurídica del hecho sustenta una imputación, una vinculación, una acusación o una sentencia, así como la individualización de una pena. Ustedes lo pueden ver en los artículos 311, 316 fracción tercera, 335 fracción tercera o 310, perdón, ahí es 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, la clasificación jurídica del hecho es indispensable para abrir una relación delictual. Sin clasificación jurídica no podemos saber ni siquiera cuáles van a ser las líneas de investigación. La clasificación jurídica del hecho es fundamental para decidir una medida cautelar de prisión oficiosa o de necesidad de cautela. La clasificación jurídica del hecho puede definir una forma de conducción de personas al proceso. ¿Por qué? Porque si clasifico el hecho con una medida cautelar privativa de libertad de carácter oficioso, entonces la forma de conducción al proceso es una orden de aprehensión. Pero si la clasificación jurídica del hecho es de un delito que no conlleva una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, entonces la forma de conducción al proceso es una citación. Entonces, conforme a un hecho, se conocerán las reglas también de prescripción. El grado de ejecución del hecho, tentado o consumado, como la pregunta que nos pueden hacer, ¿sí?, va a determinar desde cuándo debe computarse no solamente la comisión del hecho, sino inclusive hasta el tema de la prescripción.
Ahora, por ejemplo, en el caso del secuestro, cuando una persona ya no puede disponer por sí misma de su libertad, desde ese momento se configura el tipo penal de privación ilegal de la libertad y se va, digamos, va a tener esa permanencia a secuestro o una reclasificación jurídica al secuestro cuando se le pretenda causar un daño o cuando se pida un rescate. Pero en vía de mientras, cuando una persona está retenida y ya no puede disponer de su libertad, es una privación ilegal de la libertad, no es un secuestro. ¿Puede configurarse un secuestro? Sí, y solo sí se dan dos presupuestos. El primero de ellos, que se cause una afectación a una persona, o el segundo de ellos, que se pida un rescate. Hasta ese momento, entonces, se darían circunstancialmente todos los elementos del secuestro. Ah, pero ¿qué creen? Hay una abismal diferencia entre la clasificación jurídica de una privación ilegal de la libertad, que no es de prisión preventiva oficiosa, y de un secuestro que sí es de prisión preventiva oficiosa. Una privación ilegal de la libertad, cuya regulación son los códigos penales de los estados o el Código Penal Federal, y el secuestro, cuya regulación es la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. La privación ilegal de la libertad, la sanción es mucho menor, que incluso puede alcanzar suspensión condicional del proceso. El secuestro no alcanza ningún beneficio, inclusive en ejecución, como lo marca el artículo 49 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. La privación ilegal de la libertad, el rango de prescripción es muy corta. El secuestro, inclusive ya existe una cuestión de, digamos, si va de 80 a 105 años, pues la media aritmética son 92 años y medio para la prescripción, o sea, prácticamente es imprescriptible la hipótesis de secuestro. Y fíjense que la privación ilegal de la libertad, ahí vamos a tener que, en el caso concreto, se le puede conducir a una persona por una citación para formular imputación. En cambio, el secuestro es orden de aprehensión. La privación ilegal de la libertad no admite delincuencia organizada. El secuestro sí lo admite. La privación ilegal de la libertad no admite extinción de dominio. El secuestro sí lo admite. La privación ilegal de la libertad no es un delito de prisión preventiva oficiosa, el secuestro sí lo es. La privación ilegal de la libertad no es un delito grave en los términos del 16 párrafo sexto de la Constitución, el secuestro sí lo es. Vean la importancia de la clasificación jurídica del hecho, aun cuando se trate del mismo hecho, de retener a una persona para que ya no pueda disponer de su libertad, en tanto en algún otro momento se le pueda pedir o no un rescate. Pero el solo hecho de que la detengan en un vehículo, en un punto específico, y que lo puedan llevar a otro lugar, eso es una privación ilegal de la libertad. Y se configurará, ahora sí, la hipótesis del secuestro en el mismo momento en que se está pidiendo el rescate o en el mismo momento en que se le está causando el daño a una persona. Pero ahí hay una cuestión de permanencia. Ambos delitos, tanto la privación ilegal de la libertad como el secuestro, son delitos de realización permanente, no son instantáneos. ¿Listos? Entonces, por eso la cuestión de la clasificación jurídica del hecho. Y claro, si vamos a promover, por ejemplo, un juicio de amparo, porque consideramos que está mal clasificado el hecho, porque nunca hubo, por ejemplo, en este caso, nunca hubo, digamos, el pedir un rescate, y tampoco nunca hubo una cuestión de causarle un daño, entonces es una simple privación ilegal de la libertad. ¿Pero qué creen? También puede haber una cuestión de secuestro virtual, que le llaman por teléfono a la persona y le dicen, en este momento ya no puede salir. Y a sus familiares le dicen, está secuestrada, quiere $1 millón de pesos. Y resulta que les van dando seguimiento hasta el depósito del dinero. ¿Pero qué creen? Esa persona nunca estuvo secuestrada, sino más bien recibió una llamada de que estaba detenida, que estaba retenida y que si salía se moría. Pero al momento de salir resulta que no había nadie.
sino más bien fue un dicho, fue engañada. Y resulta que los familiares dijeron, bueno, dimos el dinero y resulta que nunca la persona estuvo secuestrada. Y ahí se configura un tipo diferente, que es el tipo penal de extorsión. Y resulta que la extorsión es el que realice una coacción para obtener un beneficio económico con el propósito de buscar el daño de una persona. Le está amenazando con realizar un daño a una persona para obtener un lucro indebido. Básicamente ese es el tipo penal de extorsión. Y en ese caso le está haciendo creer de que esa persona ha sido privada de su libertad, cuando en realidad nunca estuvo privada de su libertad. Tuve conocimiento de una persona, bueno, de un caso más bien dicho, de una muchacha que fue a hacer controles de confianza en la Ciudad de México para entrar a la fiscalía y se quedó hospedada en un hotel cercano ahí en Reforma. Pero como la vieron sola, la vieron vulnerable y todo eso, resulta que le pusieron una antena espejo. Yo supongo que fue el cártel de Tepito. Le bloquearon el teléfono. Le dijeron que ella no podía salir porque si no, iban a matar a toda su familia. Y ahí se quedó. Y no había comunicación. Y como ya le habían clonado el teléfono, a través de su mismo WhatsApp le hablaron a su familia y le dijeron que depositaran 100,000 pesos a una cuenta bancaria de Bancoppel. Depositaron el dinero y ahí terminó el hecho. ¿Pero qué creen? La muchacha nunca estuvo secuestrada. Ella nunca salió por miedo que le hubiera pasado algo. Porque ya cuando amaneció y pidió las cámaras de seguridad, que le dijeron que había alguien afuera de su puerta, vieron las cámaras y no había absolutamente nadie. Nada más que ese hotel son de esos hotelitos que no tienen teléfono para la recepción. Todo por ahorrar. Sí. Y pues el de la recepción nunca se enteró que esa muchacha estaba secuestrada virtualmente. Y cuando obtuvieron los 100,000 pesos, resulta que desapareció la clonación de su teléfono y recuperó la línea. Y ella recuperó la señal de su teléfono. Entonces, evidentemente, en este caso tendríamos que tener el tipo penal de extorsión consumado instantáneamente, porque ahí no hay una consumación permanente. La extorsión es de instantaneidad por los coautores en forma de acción dolosa. Y ahí sí, la cuestión del dinero podría ser factible en concurso ideal con operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de captación, consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. O instantáneamente, dependiendo cuántas operaciones hayan sido, o y cuál es la prolongación del tiempo. Pero dense cuenta ahí que también la sanción es abismalmente diferente. Por eso la clasificación jurídica del hecho puede abrir líneas de investigación para una jurisdicción especial, para una ley especial, para el caso de coautoría por condominio funcional del hecho. La clasificación de un hecho va a sustentar la necesidad de seguir líneas de investigación y de aplicación de medidas de protección a favor de las víctimas. La clasificación del hecho va a determinar en el presente caso si se trató de un solo hecho, de varios hechos, o para la aplicación de concurso real o ideal. Porque, ¿qué creen? En el quebrantamiento de sellos, yo creo que no solamente pudo haber habido quebrantamiento de sellos consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. En mi consideración, creo que también hay perturbación ilícita del lugar asegurado, consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. La perturbación ilícita está prevista en el artículo 400, fracción sexta del Código Penal Federal. Y ese es otro delito diferente al quebrantamiento de sellos. Pero no se lo voy a decir al fiscal.
Pero en mi consideración y como defensor y como ex fiscal, porque tuve ahí la buena o la mala suerte de ser 3 años titular de unidad en la fiscalía, yo ahí claramente cuando escuché la exposición del hecho del fiscal, de que esa persona el día 5 de febrero del 2023 se encontró al interior de un domicilio que previamente estaba asegurado, dije, para mí este es un delito de perturbación al lugar asegurado, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Pero resulta que no, que solamente pidió el tipo penal de quebrantamiento de sellos. Y el tipo penal de quebrantamiento de sellos es de pena alternativa. Y la perturbación ilícita de lugar asegurado es de pena privativa de libertad. El quebrantamiento de sellos procede una suspensión condicional del proceso. La perturbación ilícita puede que no proceda. El quebrantamiento de sellos, pues básicamente es un delito que no va a tener ni siquiera medidas cautelares privativas de libertad. No se puede porque la misma descripción del 187 permite que no haya esa privación de la libertad, porque tiene pena diferente, no tiene una pena privativa de libertad. En cambio, la perturbación ilícita al lugar asegurado sí tiene pena privativa de libertad. Entonces, por eso vean en esa cuestión de argumentación y que así lo estamos expresando en nuestro concepto de violación, de que es fundamental la clasificación jurídica de derecho, pero derivado de esa clasificación jurídica que hace el fiscal al momento de formular imputación es la parte técnica que se va a plantear. Por tanto, la clasificación del hecho pertenece a la investigación y no a la acusación. Ahora, como segundo concepto de violación, el Tribunal Colegiado de Apelación validó una vinculación a proceso con datos insuficientes e ilógicos y argumentando incorrectamente que el dolo es parte del juicio oral. En el caso concreto, el Tribunal Colegiado consideró inválidamente que el dolo es parte del juicio oral aplicando por analogía, y aquí está aplicando la analogía en el criterio del 2013-696, en perjuicio del representado con el siguiente criterio. ¿Por qué? Porque dice este criterio, que no es jurisprudencial, sino que es aislado, que el acto de vinculación a proceso previsto en el 316, para dictarlo es innecesaria la comprobación plena del dolo, pues es en el juicio oral donde se podrá llegarse los elementos para la plena demostración de este elemento subjetivo del tipo penal. Ahora, aquí dice que debe aportarse datos de prueba con los que se advierte la existencia de un hecho, y en la resolución solo debe fijar la materia de la investigación y elemental juicio, como lo es el auto de vinculación a proceso. Y en los delitos que se requieren para su actualización, el acreditamiento del dolo corresponde al Ministerio Público su comprobación, pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, debe ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación. Cabe destacar que la analogía siempre debe ser en beneficio y no en perjuicio del imputado. Y ahí es donde tenemos que aplicar nuevamente los lineamientos de la norma penal, porque en la argumentación de la defensa refirió que los datos de la fiscalía eran insuficientes, ya que faltaron los siguientes elementos de convicción. Y ahí le estoy mencionando qué elementos de convicción faltaron. Primero, la fiscalía no supo que los hechos, la fiscalía supo de los hechos desde el 4 de febrero del 2023 a las 5 de la tarde por llamada telefónica, y no el 5 de febrero como incorrectamente clasificó el juez de control. Segundo, cuando se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la fiscal encargada del caso abrió la carpeta de investigación, ordenó la integración de la trilogía e hizo la sala de mando, y por tanto no puede argumentar que la flagrancia se dio hasta el día siguiente. Es decir, curiosamente, se sabe del hecho, hacen sala de mando, mandan a traer a los policías, mandan a traer a los peritos, hacen todo un operativo y llegan al lugar y dicen que hay flagrancia. Oye, pero la flagrancia no es el conocimiento del hecho y en el mismo momento que está ejecutando.
ellos tuvieron conocimiento antes y no después. Y si el delito es de realización instantánea y no permanente, entonces, ¿cuándo se cometió el delito? Por eso yo creo que no se da el quebrantamiento de sellos, se da la perturbación ilícita del lugar. Ahora, los sellos que supuestamente colocó la fiscal y que trata de justificarlo con un acuerdo, no cumple con los elementos de identidad, individualización y mismicidad para saber que efectivamente son esos sellos y no otros. Ni siquiera puso el número de sellos ni el número de fotografías tomadas. No tiene identificado el inmueble asegurado, ya que solamente se dieron las coordenadas de ubicación, pero jamás se verificaron medidas, colindancias, datos del inmueble, datos catastrales, registrales, agrarios, etcétera, en un caso concreto. Entonces la fiscalía sabía que el imputado se encontraba con 6 personas más y dejó ir a los demás, menos al que se quedó detenido. ¿Pero qué creen? Ni siquiera tomó el nombre de esas personas. Entonces, en el caso concreto, resulta que hay unas cabañas y que ni siquiera se sabe si se tienen al mismo predio diverso, no hay certeza de cuál predio aseguró la fiscalía. Pues no se trata de colocar sellos por lo colocar, y eso quiere decir que ellos se están quebrantando, sino se tiene que individualizar eso. Cabe destacar que el juez de control nunca dijo si la colocación de sellos es de resultado material o formal, pues si es material, es necesario que existan indicios de quebrantamiento, y si es formal, entonces es la intromisión al domicilio para decir que están quebrantados. Y el Tribunal de Apelación validó esa irregularidad. La falta de identidad de domicilio debe interpretarse a favor del gobernado y no en contra. Porque el juez de control dijo, aun cuando no se tenga certeza del inmueble, lo cierto es de que hay un acuerdo de la fiscalía donde dice que hubo el quebrantamiento y debe darse por válido de que existió ese inmueble asegurado. Oye, pero el inmueble asegurado, ¿dónde están los documentos registrales, catastrales, notariales, ejidales, que es ese inmueble? No existen. Solamente una ubicación geográfica de latitud y longitud de que es ese inmueble. Nada más. Y claro, con eso dice, ¿dónde está el dolo de esa persona que efectivamente se metió a ese inmueble a sabiendas de que estaba asegurado? Hay una presunción de dolo y eso se tiene que argumentar. Bueno, en este caso se está argumentando en un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el dolo no se presume ni en etapa previa y mucho menos en el juicio. Entonces, la falta de precisión de la fiscalía y al carecer de fe pública no le puede dar mayor peso, ya que la propia fiscal ni siquiera sabe hasta dónde abarcan los límites del predio, porque nunca aportó prueba idónea que justifique la identidad del predio. No sabe ni siquiera las medidas y colindancias del predio. Mencionó que aseguró un inmueble con unas coordenadas, pero menciona la extensión del inmueble Entonces, ¿cómo sabemos si la persona está dentro, está afuera o está en la frontera? Simplemente el razonamiento fue ese. Las coordenadas, el aseguramiento de la fiscalía y que ya no estaban los sellos y la persona estaba dentro del inmueble. Pero ni siquiera hay medidas y colindancias de ese inmueble. Ni siquiera hay aseguramiento, o más bien dicho, colindancia de ese inmueble para delimitar que efectivamente existió ese quebrantamiento o esa perturbación ilícita. Los estándares mínimos de prueba no pueden ni deben ser fuera de la racionalidad. Y si no hay inmueble bien identificado, no hay certeza de límites de aseguramiento. Y por tanto, no hay elementos para decir que hay un quebrantamiento. Y claro, las placas fotográficas son ilustrativas, pero no acreditables de la preexistencia de los sellos ni del inmueble. Máxime que ni siquiera en el acta de aseguramiento
se precisaron el número de fotografías. Es decir, todo es especulación. Y todo eso lo dieron por válido. Y lo más grave que dice el Tribunal Colegiado de Apelación, al dictar un auto de vinculación a proceso, no se requieren pruebas y tampoco se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito. Mismos que constituyen solamente una referencia que hacen las partes de los elementos que existen en una carpeta de investigación para establecer una posibilidad verdadera, creíble y razonable de que el evento criminal ocurrió. Y claro, nosotros decimos lo siguiente: ni la Constitución ni el Código hacen referencia al hecho ilícito. El hecho ilícito es totalmente diferente al hecho que la ley señala como delito y a la clasificación jurídica del hecho. En ningún caso la defensa hizo referencia a la palabra comprobación. La Constitución es muy clara en el ámbito de la estimación, datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Los datos de prueba son insuficientes por sí mismos para concatenarse para la existencia del hecho que la ley señala como delito, pues no hay identificación de la identidad del inmueble. Además, la fiscal hizo referencia a la colocación de sellos, pero nunca hubo individualización de identidad en los sellos. Jamás inventariaron. No hay descripción del inmueble, es decir, ni siquiera se tiene certeza de que los inmuebles existieron. En concreto, solo hay un dicho contradicho, que eso sí está acreditado, pues el dicho del fiscal que aseguró, careciendo de fe pública, y de la defensa de que el quejoso obtuvo por arrendamiento el inmueble, pero no hay certeza e identificación del inmueble a través de una pericial en topografía o por el bajo estándar probatorio, como sostiene el Tribunal de Apelación, ni siquiera una brújula, un GPS o un roteador que señale que las coordenadas geográficas autorizadas por el cateo son las mismas del inmueble donde se encontraba el imputado. Y algo muy importante que no pierdan de vista en un amparo: la sencillez no es simplicidad. El hecho se argumenta de manera muy sencilla, pero sustentable con datos de prueba. En el caso concreto, el razonamiento del Tribunal de Apelación se sustenta en una afirmación del elemento de policía, más el acta de cateo de la fiscal, el acuerdo de aseguramiento sin motivación, para decir que existía el inmueble asegurado, pero no hay ni siquiera una búsqueda de gabinete de que el inmueble se encuentra identificado y delimitado, y por tanto no se puede dar la configuración del quebrantamiento de sellos. Sí, entonces digo, este es un caso muy concreto que se lo estoy exponiendo con la cuestión de cómo se aplica o cómo juega las figuras de la figura procesal, que en este caso es la clasificación jurídica del hecho, y de la figura penal, que en este caso es la cuestión de la tipicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso conlleva a establecer que sistemáticamente al momento de plantear una argumentación debemos tener muy puntual y sistemáticamente nuestros argumentos. De manera muy concreta, así vamos a plantear esta cuestión del amparo. Y por último, les quiero comentar un último caso, que este es el de Veracruz. Este hecho está formidable porque yo hice la apelación y ahora voy a hacer el amparo. No llevé juicio oral. Pero fíjense que 2 personas fueron sentenciadas por homicidio calificado y el sustento es, bueno, el hecho fue que el día 19 de mayo del 2020, mis representados en compañía de un tercero rafaguearon un vehículo sedán y privaron de la vida a 2 líderes cañeros. Ese es el hecho concreto. ¿Cuáles son los datos de prueba? Criminalística, fotografías, necropsia. Está bien. Los 2 muertos ahí están y estos no los vamos a quitar. Pero para poderlos relacionar, resulta que con base al 361 Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen 2 testigos protegidos. Muy bien. Y estos 2 testigos protegidos declararon en la fiscalía y con eso fue suficiente para librar orden de aprehensión en contra de mis representados. Y con eso fue suficiente para vincularlos a proceso.
Y con eso fue suficiente para formularles una acusación. Se promovió en la acusación y el juez de control decretó ilícita la prueba de los testigos protegidos. ¿Por qué? Porque Veracruz no tiene ley de protección de personas que intervienen en el procedimiento penal, no tiene ley de testigos protegidos. Y quien le dio la calidad de testigo protegido fue los policías ministeriales. Cuando el código dice claramente que es el Ministerio Público y el juez de control o el órgano jurisdiccional debe revisar el programa y la temporalidad, algo que no sucedió en este hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero a pesar de eso, la sala dice no, se revoca y sí son legales los testigos protegidos y váyase a juicio oral. Se promueve amparo indirecto contra la determinación de la sala que dice que son válidos los testigos protegidos y el juez de distrito dice niego el amparo porque no te depone un agravio de imposible reparación, en virtud de que en el tribunal de enjuiciamiento puedes alegar esa circunstancia. Nos vamos a revisión y el tribunal colegiado de circuito dice niego el amparo en revisión, en virtud de que, como dice el juez de control, perdón, el juez de distrito en materia penal, tienes la posibilidad de desvirtuar esos testigos protegidos ante el tribunal de enjuiciamiento. Se lleva a cabo el juicio oral y la defensa promueve incidente de nulidad de prueba por los testigos protegidos. Y la jueza dijo, no da lugar al incidente de nulidad en los términos del 392 y además es inimpugnable porque voy a escuchar a los testigos y en la valoración de la prueba determinaré si es válido o es inválido esa prueba. ¿Listos? Dicta sentencia condenatoria. Y ahí es donde yo entro y hago la apelación. Donde hacemos un argumento sistemático, así como ustedes lo han visto, de que solamente quitando esos dos testigos protegidos no tienen absolutamente nada, ni una sola prueba para la responsabilidad de estas dos personas. Y además, no hay ley, no hay reglamento, no hay acuerdo de la fiscal general donde legitime el programa de testigos protegidos. Y además, le dieron un código a cada testigo protegido. Muy bien. ¿Y quién maneja esos códigos? No, pues la policía ministerial. ¿Y le da conocimiento al Ministerio Público? No, es un control interno de la ministerial. Ah, entonces la ministerial es la que da todos los las claves de testigos protegidos. Sí. ¿Y lo revisa el fiscal? No. ¿Lo revisa el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento? Menos. Entonces la prueba está afectada de nulidad. Y se hace un razonamiento con argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con argumentos de la propia jurisprudencia mexicana, con argumentos del libro de la prueba ilícita en el derecho estadounidense de Emanuel Miranda Stramples, que falleció hace poquito tiempo, con argumentos de la prueba ilícita de Ronald Sanabria Villamizar, que yo se lo prologué y que ustedes lo pueden buscar en Mercado Libre, ¿sí? Y que ahí estamos planteando que la prueba ilícita es con relación a la disuasión y a la fiabilidad de la prueba, y con temas yo no me decanto con las cuestiones de razonamiento probatorio, pero sí con un orden sistemático en la valoración de la prueba. ¿Y qué creen? Me llevo la sorpresa de que el tribunal, en este caso de apelación, la sala, dice, los argumentos de la defensa son fundados. La prueba es ilícita. Y por tanto, no absuelve. Ordena la reposición del juicio oral, pero no excluye las pruebas, sino que dice, destápese a los testigos protegidos. Y ahora vuelve a reponer todo el juicio con un nuevo tribunal de enjuiciamiento, pero ahora con los testigos abiertos. ¿Cómo ven?
Entonces, en realidad, no está declarando la nulidad de la prueba. La Constitución es muy clara. El artículo 20, apartado A, fracción décima, dice que toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, como la propia resolución nos dice, y está maravillosamente sustentada la resolución en tema de la nulidad de la prueba, resulta que no se puede plantear, más bien dicho, que en vez de anularla, la está subsanando en el sentido de reponer el juicio, pero ahora que declaren esos dos testigos protegidos. Y ellos tienen derechos procesales impugnatorios también, porque si se les dio un programa de protección de testigos, no tienen por qué destaparse. Y ellos pueden promover amparo también. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente que haya sido bien o mal el programa realizado. Pero ellos también tienen derechos de protección. Digo, en Veracruz no hay ley de protección de personas que intervienen en el procedimiento penal. En México, a nivel nacional, a nivel federal, sí lo hay. La Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal de abril del 2012, el artículo 17 es bastante claro y hace referencia a los programas de protección. Y entonces tendrían derechos, en este caso hay un interés jurídico por parte de los mismos testigos que son sujetos procesales en los términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No son parte, pero al destaparlos, les están vulnerando derechos que en este caso ya son adquiridos, que son reconocidos, y además que tanto la Fiscalía como la defensa los han defendido, porque la defensa pide su exclusión, no su destape, y la Fiscalía pide su protección. Y ahora resulta que esto, en vez de excluirlos o protegerlos, los está destapando. Y ahora está generando un nuevo interés jurídico en donde hay nuevo mecanismo de defensa para la cuestión de impugnación. ¿Listos? Pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, compañeros. El día de Hasta mañana. mañana. Que descansen. Buenas noches.